manejo con agilidad. Para lo importante y notorio. Un paneo Sin recreo, un paneo sin abucheo. Un paneo en su apogeo. paneo, paneo, paneo. Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal, dándole las gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en el canal de Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando a mi querido hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos hacen el honor de su audición, de su audiencia, todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Paneo Semanal, siempre haciendo un paneo por todas las informaciones que se han producido en todo el mundo. Paneo Semanal siempre hace un paneo toda la semana, porque eso es un nombre. Porque es semanal. Claro, es semanal. Entonces, así para es. que hay gente que no se ha dado cuenta, ¿no? Sí, sé, sí. Que es un paneo y que toda la semana. Y que toda la semana. Y que casualmente lo dan una vez a la semana en el programa. Y que, por cierto, nunca dejamos fuera los eventos importantes que se producen en China y con China y relacionados a China. China es una potencia mundial que ha tenido relevancia en los últimos años y creo que no hemos dado un solo programa que no hemos mencionado de alguna manera a China. Habíamos dicho en el programa pasado que el lunes 15 se celebraría una cumbre virtual entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China. Se produjo el lunes pasado en la tarde, cuando los dos líderes, Joe Biden y Xi Jinping, se reunieron, hablaron por segunda vez en el año, pero se vieron cara a cara a través de la virtualidad, a través de teleconferencia. Y las incidencias de esa cumbre fueron seguidas por todos los canales y las cadenas norteamericanas. Habíamos dicho que se iba a tratar varios temas, la ciberseguridad, estamos hablando de que se iba a hablar del clima, que se iba a hablar de varias cosas. Pero el tema principal que se dio en la cumbre y el más acalorado y el más cuestionado fue el tema de Taiwán. Sí. El tema de Taiwán, que aquí lo hemos mencionado muchísimo porque es el centro de la atención y de las tensiones que se están produciendo en esa zona geográfica hacia Pacífico, pero sobre todo en el mar meridional de China, el mar meridional de China, que es el escenario de muchas actividades militares que se están produciendo ahí, sobre todo China tratando de establecer su poderío y su dominio militar en esa zona. Hay que decir que al norte del mar meridional de China está Taiwán, y Taiwán está separada de lo que es China continental por el estrecho de Taiwán. Y habíamos dicho la semana pasada que por primera vez, un récord en la historia, cientos de aviones sobrevolaron esas inmediaciones en una franca demostración de poderío hacia Taiwán, que cada vez más está resistiéndose a una potencial anexión formal a China. Ya hemos dicho y hemos hablado que Taiwán tiene una historia bastante larga con China. Taiwán es el escenario donde... Y nunca ha dejado de ser un objetivo estratégico de los chinos. Correcto, porque fíjate, a pesar de tener un origen distinto, porque lo que se dice que esa isla de Taiwán fue poblada por emigrantes del Pacífico, diferentes a la población que existía en China, pero pobladores del Pacífico, pero fue poblada desde la antigüedad por chinos, es decir, por emigrantes también chinos.
y toma bastante preponderancia durante la guerra chino-japonés, en donde Japón derrota a China, ocupa todos los territorios chinos, y entonces al perder Japón la guerra, tiene que ceder el territorio de Taiwán a los chinos, que también fueron vencedores en esa guerra porque eran aliados en ese momento en contra de Japón, que era su adversario principal. Y entonces queda bajo el dominio de China, pero con una población que desde la huida de Chiang Kai-shek, que huyó desde China a Taiwán, se refugió en Taiwán cuando la guerra civil china, que es lo que hace que China se convierta en comunista, hay una guerra civil, y el dictador que en ese momento gobernaba China, Chiang Kai-shek, tiene que refugiarse en Taiwán. Y entonces en Taiwán permanece contrario y haciendo oposición al régimen chino, obviamente ayudado por los Estados Unidos ante el asunto de los territorios que cada vez más se estaban convirtiendo a comunistas, estaban siendo ocupados por regímenes comunistas. Entonces, Taiwán es siempre estratégica porque ha sido siempre el objetivo de ayuda norteamericana en contra de los regímenes comunistas y a favor de, en este caso, un gobernante dictador de derecha como Chiang Kai-shek, que se refugia en Taiwán. Y entonces, a pesar de que tiene legalmente y formalmente el dominio del territorio, en Taiwán se produce un régimen, primero era totalitario, pero de derecha, no comunista, y luego emigra hacia una democracia particular. Entonces se da lo que ellos llaman un país, pero con dos sistemas. Un país y dos sistemas. Que es la doctrina que se mantiene. Que se mantiene actualmente. Un país, sí somos China, porque acuérdense que es China, y hay que señalar que nosotros los dominicanos, cuando hablamos de los chinos, no estamos hablando de los chinos de la República Popular China, estamos hablando de los chinos de Taiwán, que fueron los que emigraron aquí a República Dominicana y lo que tenían. El concepto chino. El concepto de nosotros chinos, China-Taiwán. Es Taiwán. Es Taiwán, China-Taiwán. Y entonces, China-Taiwán logra desarrollarse increíblemente y producir muchísimas riquezas, parte de lo que se estaba dando con los tigres asiáticos y todo esto. Y entonces comienza a trabajar por una relativa independencia, hacer una acción diplomática en muchos países para tratar de relacionarse independientemente de China continental. Entonces, nosotros establecimos relaciones con Taiwán inicialmente. En muchos países Taiwán tenía una política, no digo si tenía o tiene una política muy agresiva diplomática a través de donaciones, y por eso muchos de los países que apoyaban, que no es muy diferente a la de la China continental, que no es muy actual, diferente, correcto, que ahora también con la cartera abierta también. Entonces China-Taiwán tiene delegaciones en muchos países y establece relaciones diplomáticas, a pesar de que fue desconocido en los 70 por las Naciones Unidas. Y Naciones Unidas determinó que la relación diplomática debía ser con China continental o China, República Popular China. Entonces, ahí está la diatriba entre la relación con China-Taiwán y la relación China popular, la China continental. Y entonces se disputaban hasta hace poco. Había esa disputa. Y también tuvo que ver mucho con el avance en el posicionamiento de las relaciones internacionales de la China, de Taiwán, el tema de la guerra de las dos Coreas,
y la Exactamente. ruptura. No, y Vietnam, que, estaba ahí mismo también. Y sobre todo la ruptura de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con China continental. Con China continental. Entonces, correcto, porque tenían un régimen comunista. Entonces el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es mi amigo, entonces, correcto. Ahí se afianza. Bueno, y precisamente esa es la razón por la que estamos mencionando Taiwán y esa pequeña historia, porque en el tema de la cumbre entre los dos grandes líderes, el tema de Taiwán es un tema delicado. Resulta que Taiwán cada vez más está sintiendo la amenaza de China continental hacia la unión. De hecho, Xi Jinping tiene una retórica fuerte a favor de la unión de las dos Chinas. Bueno, en el Congreso del Partido Comunista Chino. Exactamente. A cumplir los 100 años. El Congreso se hizo en el 2017. Ah, bueno, sí. Para planificar precisamente la celebración de los 100 años y la nueva China. Sí, sí. La visión de la nueva China 2049. Así es. Y entonces, ellos, se pronosticó y se prometió. Ahí el punto 12 del informe que da Xi Jinping al Congreso, que es el documento que emana de ahí, de ese Congreso, establece, voy a leer una partecita porque es muy extenso, dice: perseverancia de la directriz de un país con dos sistemas, lo que tú estabas hablando. Exactamente. Y en el impulso de la reunificación de la patria. O sea, perseverancia en eso y el impulso de la reunificación de la patria. La preparación de la unión de la patria. Pero fíjate que este documento está redactado cuidadosamente, porque ese es el párrafo 12, pero en el párrafo 11 habla del desarrollo de la fortaleza del ejército. Fíjate cómo que va todo conectado. Relacionado. Te dice la construcción de un ejército popular que obedezca a los mandatos del partido, venza en los combates y posea un estilo excelente, representa un soporte estratégico para la culminación de los objetivos de lucha fijados para los dos centenarios, el del partido 2021 y el de la nueva China 2049, lo que mencioné. Lo que habíamos hablado. Y para la materialización de la gran revitalización de la nación china, hemos de aplicar integralmente los principios y sistemas fundamentales de dirección del partido sobre el ejército popular, fijar la posición rectora de las ideas del partido sobre el fortalecimiento del ejército de la nueva época en la construcción de la defensa nacional y de sí mismo, persistir en la construcción política del ejército, en fortalecerlo a través de la reforma, en vigorizarlo por medio de la ciencia y la tecnología y en administrarlo según la ley, y conceder más importancia tanto a su mayor concentración en el combate real como al impulso generado por la innovación. Entonces, tú estás viendo, no solo combate, es innovación. A la construcción del sistema correspondiente, al desarrollo intensivo y altamente eficaz, y a la integración de lo militar y lo civil, con el fin de cumplir el objetivo del partido de fortalecer el ejército en la nueva época. Eso es claramente definido con el nuevo liderazgo de Xi Jinping. Y ahí viene entonces perseverancia directriz de un país con dos sistemas y en el impulso de la reunificación de la patria. Mantener la prosperidad y la estabilidad duradera de Hong Kong y Macao. Hong Kong, que tiene una situación similar. Y hacer realidad la reunificación completa de la patria. Constituyen exigencias inexorables de la materialización de la gran revitalización de la nación china. Tenemos que combinar orgánicamente la salvaguardia del poder administrativo general de la Dirección Central sobre las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, con la garantización de su alto grado de autonomía y asegurarnos de que la directriz de un país con dos sistemas se mantenga sin cambios ni vacilaciones y que ésta se ejecute sin distorsiones ni tergiversaciones. Debemos persistir en el principio de una sola China. Sí, o sea, vuelven y ratifican promover el desarrollo pacífico de las relaciones entre las dos orillas del estrecho de Taiwán. Exacto. Profundizar la cooperación económica y el intercambio cultural interribereños e impulsar a los compatriotas de ambas orillas
a combatir conjuntamente toda actividad secesionista Así es. y a luchar juntos por materializar la gran revitalización de la nación china. Así es. Y este año que se celebró los 100 años del Partido Comunista, que es el único partido que hay en China, es unipartidista. Entonces, comienza y se recrudecen las relaciones Taiwán-China. La semana pasada hablamos de los aviones que sobrevolaron, de los ejercicios que se escenificaron en el estrecho de Taiwán y la movilización constante de cientos de aviones de China continental hacia posiciones estratégicas cerca de Taiwán. Todo parecería indicar que se está preparando la ofensiva de China a Taiwán de recuperar Taiwán. Taiwán, por su parte, comienza a estrechar las relaciones con Estados Unidos, que es su socio. ¿Por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos es el proveedor número 1 de armas de Taiwán. Sí. Todos los apertrechos militares, los morteros, los misiles, los tanques, todo eso los aviones, son Las defensas antiaéreas. la defensa antiaérea, todo está suplido Ahora, por los Estados Unidos. Ahora submarinos que están intentando. Bueno, los submarinos, ahí hay problemas con los submarinos porque Estados Unidos dejó de fabricar los submarinos de diésel, ya los submarinos son nucleares y entonces hay unas restricciones para que Estados Unidos pueda proveer. Y Taiwán está tocando las puertas de muchos países, pero esos países temen perder la relación con China. Y entonces ahí hay un tranque, pero Estados Unidos, en el día mientras se estaba celebrando la cumbre, los Estados Unidos están entrenando al militar taiwanesa, a la milicia taiwanesa, para enfrentar posibles enfrentamientos, valga la redundancia. Uh-huh. Entonces, contingencias que durante la cumbre fueron tratadas y ahí fue donde se produjeron las diferencias más notables entre esa cumbre. Estados Unidos renuncia a dejar de suplir armas a Taiwán, el principal aliado, y China dice que eso es peligroso. Y ambas partes mantienen una retórica militar altisonante. Xi Jinping, por su lado, dice que definitivamente no pueden garantizar que no van a usar la fuerza. Por el lado de Taiwán dicen que están preparados para definitivamente enfrentar una posible agresión unificadora de China. Es decir, ahí hay una retórica de ambos lados fuerte. Y Estados Unidos en el medio como aliado principal de Taiwán. Bueno, Estados Unidos, de hecho, mantiene presencia militar en el mar meridional de China. Así es. Porque recuerda, o sea, porque esto hay que verlo en el teatro de operaciones. Sí. Si se toma el mar de China hacia el oeste, en el sur, o sea, para ruta Europa y África, hay que pasar, y a India, que es una de las 10 economías más grandes del mundo. Bueno, es fundamental para la logística mundial. Hay que salir cuando tú sales por barco de ahí, tú tienes que ir al sur y entrar al estrecho de Malaca. El estrecho de Malaca lo comparten Singapur e Indonesia. El mar del sur de China, ese es uno de los linderos. El estrecho de Malaca. O sea, por ahí hay que pasar para llevar la carga a Occidente. Hay que pasar sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Entonces para que no es el mismo problema cuando se va a llevar carga a Estados Unidos, que la navegación es hacia el este. Hacia el oeste. Hacia el este. Hacia el este, perdón. Hacia el este. Hacia el este o a Japón. Aquí, para China navegar hacia el oeste, necesita pasar por ahí, por su mar territorial y pasar la carga por ese
por ese estrecho, porque de lo contrario habría que dar una vuelta, Sí, sí. que son varios días de navegación y con todos los costos que eso conlleva. Tú sabes que China está hace mucho tiempo preparando el terreno para dominar ese pasadizo comercial. Entonces, sabes que en el mar de China, en el mar meridional de China, hay muchos islotes. Hay una capa coralina que sobresale en varios sitios. Sí, atolones. A unos atolones que sobresalen y dependiendo de la marea, pues baja y sube. Y China, que son aguas internacionales, y China ha ocupado varios de esos atolones y ha procedido a construir islas artificiales sobre el pretexto de que eso es defendiendo su flota pesquera. Saben que las flotas pesqueras van a las aguas territoriales y además internacionales. extiende el mar territorial para el último, Correcto, a partir del último en lindero. la medida en que hacen un territorio ocupado por China, pues Extienden el lindero. extienden el lindero de ocupación y se convierten en vez de Reclaman la soberanía. aguas sobre internacionales, se reclaman la soberanía de eso. Hay sitios de donde ya hay pistas de aterrizaje de aviones y eso. Es decir, están formando y los países del entorno están dando la voz de alerta. Uno de ellos es el que en esta semana hizo protesta, Filipinas, que protestó ante la presencia china en las cercanías de esas aguas y lo está catalogando como amenaza, porque China está construyendo o con alta presencia cerca de las aguas territoriales de Filipinas. Es decir, que en esa zona se está escenificando conflictos que, como decíamos al principio, serían el escenario de dos grandes potencias. Las grandes potencias a través de sus proxies, a través de sus aliados. Dos grandes potencias en esa zona. Pero que además China, eso también ha provocado que los chinos desarrollen la alternativa terrestre para sacar sus mercancías. Por eso es que vemos este tema de la construcción de los ferrocarriles dentro de Asia. La nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda, exactamente. Entonces, es por eso también, porque hay yo no sé si hablamos de eso hace un tiempecito aquí, la doctrina Heartland, que es una doctrina de un político geógrafo inglés de finales del siglo XIX, donde él decía, por principio del XX, donde él decía que el Heartland era toda la zona euroasiática. O sea, él como el corazón del mundo. Entonces, él dividía el mundo como en anillos. Ese era el anillo central, principal, el core, como el núcleo. Y entonces habían anillos concéntricos que ampliaban el radio. Entonces, según esa doctrina, lo que decía era que no se podía ya, las potencias, además de concentrarse en el dominio de las rutas marítimas, debían controlar las rutas terrestres, porque él veía a Asia y a Europa como un solo continente. Y él decía que el centro del mundo ya no iba a ser Europa, sino él lo rodaba más al este. No lo ponía en China tampoco, pero era ahí. O sea, en esas estepas centrales de Asia, ahí era que estaba el centro del mundo, según su visión, porque era la zona de tránsito entre los dos continentes. Entonces, los chinos parece que tuvieron visión, como en todas las cosas, están poniéndose en una visión que se adelanta muchos años de todo Occidente. Y que bueno, en esa cumbre que mencionamos que se produjo el lunes pasado, pues se establecieron todos estos aspectos. Hay que recordar que Donald Trump en su periodo pasado fue muy beligerante en contra de China e impuso tarifas e impuestos a las exportaciones chinas de hasta un 25%.
declarando lo que sería una guerra comercial contra China. China, por su lado, impuso las mismas tarifas a los Estados Unidos y se produjo ese enfrentamiento que muchos criticaron. El asunto es que a la fecha muchas de esas medidas de Trump siguen en vigencia y no se quitan. Sí, se habla, pero se no, habla, no la se quita retórica nada. es diferente, es más suave, pero las medidas están ahí. Siguen igual de fuertes. Siguen exactamente igual como las impuso Trump. Entonces quiere decir que a los fines de esto Trump no estaba tan equivocado con respecto a su relación con China. Y entonces eso se puso de manifiesto en la cumbre que recién finalizó, el que se celebró el lunes pasado, en la tarde. Así que ambas naciones en su periodo más difícil, más delicado, la retórica en cuanto a la independencia de Taiwán en su momento más álgido también. Ya vimos que China protestó enérgicamente por la apertura de relaciones en Lituania de Taiwán. Taiwán abrió una oficina comercial en Lituania, y China inmediatamente ripostó diciendo que estaba muy en contra de esas medidas. 15 países en el mundo son los únicos que mantienen relaciones con Taiwán, solamente. Entonces, a Taiwán le va a ser difícil. Va a ser difícil, va a ser muy difícil salir adelante, pero... Y ya los chinos le plantearon el tema. Al hablar de dos sistemas, una China y Hong Kong y Macao con otro sistema, pues fácilmente Taiwán terminará incorporada en esa con dos sistemas. O sea, dos sistemas diferentes, pero bajo el dominio de claro, de en vez de ser Macao y Hong Kong, serán Taipei. Macao, Hong Kong y Taiwán. Taipei, sí, que es la capital. Pues así está el asunto. No faltan los visionarios que están hablando del Armagedón que se acerca con la guerra. Hay mucha gente que considera que se va a producir por ahí el próximo gran conflicto mundial, pero ya las cosas no se hacen como antes. Yo no creo que eso. Más bien las cosas se hacen a través de los medios y las redes y las tecnologías. Así que vámonos a ir a una pausa y vamos a regresar con un tema tecnológico que tiene que ver mucho también con China, para concluir el asunto con China. Bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. Paneo, paneo, paneo. Sol 106.5